Continuamos en esta cita con el doctor Marcelo Lam en Vida con Salud para conocer sobre la medicina china y los avances más relevantes de la medicina integrada contra el cáncer y otras enfermedades. Doctor Lam, adelante. Ya en este segundo segmento de Cita con Dr. Lam en Vida con Salud. Adelante, Jenny. Doctor, las ventosas, ¿solo sirven para dolores musculares o tienen otros usos más profundos? Las ventosas tienen muchos usos. También es un procedimiento de medicina oriental que se usa desde tiempos antaños. Fíjate que tiene una similitud a las ventosas, pero en medicina tradicional china se le llaman copas de succión, porque son métodos de succionar mucho más potentes que la ventosa, que se hace por decompresión de la atmósfera dentro de la que ocurre cuando se le calienta, ¿no? Y se le pone la copa. El vacío, sí, el vacío. El vacío succiona, pero no succiona. Primero, no tienes control de cuánto succionar. Y la copa de succión, que hace la misma función de la ventosa, pues uno la controla con una pistola que succiona el aire. Es como una jeringa, ¿no? Una Exacto, cosa, bueno, para entenderlo. Correcto. Y entonces, pues, en medicina tradicional china tiene mucho uso porque sirve para mejorar la circulación en un área del cuerpo que quieras hacerlo. También sirve para capturar o agarrar tejido profundo que de otra manera no tienes control sobre él para poder manipularlo. Por ejemplo, se usa muy efectivamente para decomprimir la raíz de los nervios cuando hay compresión nerviosa, particularmente radiculitis en la columna, por ejemplo. Uno pone al paciente en posición fetal, o sea, en posición C, para expandir los espacios intervertebrales y bilateral al espacio afectado o al segmento afectado, pues uno pone las copas y succiona para decomprimir. Eso ayuda a poder hacer una decompresión del nervio sin... La medicina convencional no tiene manera de hacer eso, sino es mediante cirugía. Claro. Inclusive hay un libro un curso interesante en medicina oriental que escribió un médico de medicina oriental y también está disponible como estudio continuado. Tiene un título interesantísimo que dice 7 razones por las cuales evitar la cirugía en la espina dorsal, o sea, en la columna. Y ahí explica, pero muy detalladamente, los beneficios y también los pros y los contras, ¿no? de la cirugía. Y son mucho en contra en vez de beneficios. Inclusive se demuestra que hay un abuso muy marcado de la cirugía en la columna innecesariamente, y que inclusive muchísimos pacientes que se someten a esos procedimientos pues terminan peor que aún como estaban. Y esos pacientes por lo general desconocen la opción con medicina tradicional china, no solamente con acupuntura, pero también con las copas de succión. El médico acupunturista, el médico de medicina oriental, como también se conoce, pues maneja todos estos procedimientos muy efectivamente y puede resolver las compresiones en la raíz de los nervios que emanan de la columna sin tener que el paciente someterse a cirugía ni nada invasivo que puede causar inclusive más trauma que el que originalmente presentaba el paciente. Entonces es muy importante lo que hacen las copas de succiones. Hoy día son muy populares también para resolver los espasmos musculares. Ya lo ves que los jugadores, los competidores profesionales, y no solamente los profesionales, el equipo olímpico de Estados Unidos y de otros países lleva un acupunturista y un especialista en las copas de succión, y vas a ver cómo frecuentemente salen competidores con las marcas de las copas, ¿no? Y tú dices, bueno, ¿y qué se puso ahí? Son las marcas copas, que dejan las copas de succiones porque resuelven los espasmos musculares y los dolores, las inflamaciones, los problemas esqueléticos. Es muy interesante. Repito,
con la copa de succión, que difiere de la ventosa por la presión que uno puede ejercer sobre el área y es controlada de acuerdo a lo que la fuerza que uno quiera ejercer, y luego después puede manipularla. Pues eso le permite al terapeuta poder mover, tener acceso a capturar o agarrar tejido profundo, tejido interno profundo, y para poderlo manipular. Esos procedimientos en medicina convencional no se enseñan, entonces ni siquiera los terapeutas en medicina regenerativa, la mayoría no conocen la medicina oriental. Por eso siempre lo he dicho, no solamente en el área de oncología, que es el área mía, pero en todas las áreas, el expandir un poco el conocimiento sobre medicina oriental y las opciones que existen es muy beneficioso para los pacientes. Usted sabe que yo soy del campo y nosotros, cuando yo era chica, mi mamá me ponía ventosas, pero ventosas, esa que con le ponían calor, con un hisopo, con alcohol y fuego. Con fuego, ajá. Pero no se podía mover. No, claro, y la presión que ejerce es porque se produce un vacío. Un vacío. Entonces es una presión muy moderada. El médico no tiene control de eso. Con las copas de succión es una succión que puede llegar a muy profundo, ¿no? Una succión muy fuerte, y entonces uno puede manipular tejido profundo muscular y de otras áreas del cuerpo. Doctor, ¿qué evidencia científica actual le parece más sólida respecto a la acupuntura y otras técnicas de medicina tradicional china? Bueno, hoy día, contrario a lo que muchas personas a veces dicen sin fundamento, ¿no? Porque no tienen conocimiento real sobre medicina oriental, ni han investigado, ni nada. A veces las personas hablan muy a la ligera. Pero hay mucha investigación, principalmente en el uso de la medicina herbaria. Inclusive, siempre lo he dicho, muchos de los fármacos convencionales son derivados, particularmente los que hay contra el cáncer, pues muchos son derivados de la medicina herbaria tradicional china particularmente. Pero bueno, la misma acupuntura, por ejemplo, hace poco tiempo, no muchos años, inclusive algunos médicos sin fundamento ninguno tampoco, porque muchos ni siquiera nunca se han leído un libro de acupuntura, sí, ni nada de eso, pues daban opiniones desfavorables sobre la acupuntura. Hoy día el Instituto Nacional de la Salud de los Estados Unidos particularmente, pero también en otros países, recomiendan la acupuntura para muchísimas condiciones de salud, como dolor postoperatorio, náusea, vómitos y muchísimas otras condiciones de salud. Basada en estudios, no en anécdotas. Y lo otro es la misma acupuntura. Antiguamente muchos médicos pensaban que era un tratamiento con acción terapéutica por hipnosis, ¿no? O por la influencia que pudiera... Un placebo, ¿va? Placebo, que pudiera ejercer el médico o el concepto de recibir la terapia, pero no. La medicina oriental se usa de manera efectiva y segura desde hace miles de años. Lo que ocurre es que hoy día, con la ciencia moderna, se ha podido comprobar que realmente los puntos de acupuntura tienen una correlación directa con los órganos internos y con las funciones fisiológicas del cuerpo, para lo mismo que los chinos y los no chinos también, porque es una terapia que se usa en toda Asia y hoy día en el mundo entero, no solamente en Asia. Pues tiene una utilidad funcional correcta. Hoy día podemos ver que hay estudios en vivo, ¿no? Donde se observa el cerebro mediante examen funcional, examen con imagen funcional, o sea, en vivo. ¿Cómo es eso, por ejemplo? Por ejemplo, con el MRI funcional. Son equipos avanzados de la ciencia moderna que hoy día permiten comprobar la efectividad y la correlación de los puntos de acupuntura, puntos distantes que no están anatómicamente relacionados con el área que se está tratando o para lo cual se indica ese punto, pues hoy día se comprueba que sí activa, precisa, con precisión el área específica
en el cerebro que corresponde a la función que se quiere manipular o que se quiere influir sobre. Por ejemplo, hay puntos en los pies y en las piernas que estimulan el campo visual. Y anatómicamente es lo más distante que puede haber de los ojos. ¿Y si de un pie a un ojo? Antiguamente, bueno, y todavía hay muchos médicos que inclusive ridículamente pues dan opiniones sin saber, ni siquiera saben esto. Y hoy día eso es comprobable. O sea que yo estoy en uno de esos túneles de los MRI, por ejemplo. Usted me pone una agujita en el pie y se prende algo en la parte de mi vista y usted lo ve en el televisor o correctamente. En la pantalla. Cuando estimulas la aguja se prende el campo visual. Y sacas la aguja de ahí, lo pones en otro punto y se prende otro punto diferente. No está relacionado con la terapéutica del campo visual ni nada de eso. O no hace nada. O sea, la acupuntura es un arte, una arte y una ciencia precisa. Si no pones el punto correcto, o sea, lo pone a 1 centímetro y no pasa nada. No pasa nada, o estimula otra área, no tiene nada que ver con la correlación para cuál ese punto, o sea, para la terapéutica que se emplea ese punto. ¿Cuántos puntos hay más o menos en un cuerpo humano? 365 básicos y mucho más después, los puntos extras y los que se han venido descubriendo que tienen terapéutica local o inclusive a distancia muy específica. Por ejemplo, otro ejemplo, hay puntos cerca del wrist, ¿no? de la muñeca, gracias, en la parte, en el aspecto lateral cerca de la muñeca que siempre hemos sabido en acupuntura que activa el campo auditivo, mejora el campo auditivo. ¿Qué tiene que ver anatómicamente la muñeca con el oído interno? Pues absolutamente nada, ¿no? De manera anatómica, pero cuando lo haces bajo un MRI funcional, vas a ver que hay una correlación directa, específica, con el campo auditivo, en la corteza cerebral. Es muy interesante y así sucesivamente. Sí, pero esto que usted nos cuenta abre cada vez más interrogantes. ¿Cómo sabían miles de años atrás esto? Eso es una interrogante. Bueno, sí, es una situación interrogante, ¿no? Que nunca ha podido ser de manera una respuesta satisfactoria. No ha podido ser respondida de manera satisfactoria por nadie, porque los historiadores, tanto chinos como no chinos, pues algunos se lo atribuyen a que desde hace mucho tiempo pues vienen realizándose pruebas y errores, o sea, ensayos clínicos, y entonces se ha hecho una acumulación de ese conocimiento. Y sí, puede ser que eso haya contribuido, pero tan precisamente es un poco dudoso, ¿no? Por lo menos, como mínimo. Y también hay otros que van a lo extremo y entonces, bueno, pues se lo atribuyen a extraterrestres. Lo que sí sabemos es que no importa ¿de dónde vino? Lo que importa es que funciona. Sí, funciona y es terapéuticamente comprobable, no solamente porque lo puedes evaluar con la reducción de los síntomas o la desaparición de la enfermedad, pero además eso hoy día con los avances que tenemos hasta el momento ya se puede comprobar, porque no sabes inclusive exactamente el mecanismo de acción, a no ser que se emplee específicamente la teoría de los meridianos, de los puntos de acupuntura en el curso de los meridianos. También hay otras teorías de función de esa correlación, ¿no? Cómo se comunican, que no tiene nada que ver con el sistema nervioso, Se comunican mediante canales extra de comunicación bioenergética, digamos, celular. Sabemos que las células pues emiten información entre ellas, ¿no? Se comunican entre ellas que va más allá, esa comunicación va más allá de la comunicación neurológica, quiero decir. Pero no importa cuál sea la teoría en cuanto al mecanismo. Lo que sí podemos comprobar es los resultados, y podemos comprobar también
la asociación terapéutica de los puntos individuales de la acupuntura. Eso no cabe la menor duda. Y a medida que va avanzando la ciencia, inclusive con la aplicación hoy día de la utilización de la inteligencia artificial, bueno, pues todo eso se va a aclarar mucho más, pienso yo, ¿no? Doctor, aquí es muy común ir a un supermercado y ver medicamentos. ¿Cómo maneja usted los casos en los que un paciente está tomando muchos medicamentos en la medicina convencional, ¿no? Aparte, la automedicación está a la orden del día. Así es, y también la medicación indicada también. A veces, inclusive, cuando el paciente está tratado por varios especialistas y no hay un buen programa integral, fíjese que digo integral y no integrativa ni integrada, que son dos cosas diferentes. La medicina integrada es la unión de la medicina tradicional china con la medicina convencional, y la medicina integral, bueno, estamos hablando de cuando varios especialistas de medicina convencional ven al paciente. Si no hay una buena correlación, una buena, de manera funcional, una buena relación entre el cuidado de los especialistas para ese paciente, pues puede ocurrir una sobremedicación o interacción medicamentosa o toxicidad medicamentosa y cualquier trastorno. Hoy día sabemos inclusive que las complicaciones con los tratamientos de drogas farmacéuticas es la causa principal o una de las causas principales de las complicaciones de ingresos y de muerte. Wow. en Estados Unidos y en Occidente. Uh-huh. Pero ¿cómo se maneja? Bueno, en medicina tradicional china tratamos de buscar sustitutos siempre y cuando los sustitutos tengan igual o mejor efectividad terapéutica y menos toxicidad hepática o toxicidad renal, menos efectos secundarios. Y por otra parte, para poder hacer esto, bueno, tienes que tener un buen conocimiento de la medicina integrada, porque puede afectar la terapéutica del paciente, tanto de medicina oriental como de medicina convencional. Entonces es importante. Por eso siempre yo digo, bueno, pues no importa si es medicina convencional o medicina herbaria, si se hace correctamente va a tener beneficio, pero también tiene un potencial de ser contrario, o sea, en detrimento a la salud del paciente cuando se usan productos herbarios que pueden interferir con los fármacos convencionales o que no son efectivos o se usan incorrectamente, o inclusive algunos pueden ser extremadamente tóxicos. Eso se maneja de manera individual de acuerdo al tratamiento que está recibiendo el paciente, tanto convencional como medicina oriental. Y es de manera individual porque cada paciente es diferente también. Doctor, ¿ha visto casos en los que la medicina oriental ha ayudado en situaciones donde la medicina convencional había llegado a un límite? Algún ejemplo, sin detalles personales, claro. Bueno, lo principal es en oncología. Hay muchos casos en oncología que responden, en mi opinión profesional, mejor que los casos que los recursos, los regímenes de tratamiento convencionales, como es el cáncer de páncreas. Algunos glioblastomas responden mejor en tratamiento integrativo o inclusive de forma independiente con medicina tradicional china. Y esto muchos oncólogos, la mayoría de los oncólogos, por eso es la importancia de lo que hablamos en el primer segmento de este diplomado que está disponible hoy día en oncología integrativa, porque muchos oncólogos desconocen estos recursos. No así en Japón, no así en China o en Corea del Sur o inclusive en Alemania hoy día, que se usa mucho más la medicina integrativa, pero acá en Estados Unidos muchos oncólogos todavía desconocen todas estas opciones de tratamiento, y hay opciones de tratamiento que responden o en combinación o de forma independiente mejor que si el paciente usa exclusivamente la medicina convencional. En cáncer te puedo nombrar, te estaría nombrando aquí innumerables ejemplos, pero en las enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide, como la enfermedad de Crohn,
En todas esas, la medicina tradicional china tiene recursos, opciones de tratamiento que, en mi opinión y en lo que he podido, o sea, en vivo, que se ha podido comprobar, que he podido ver en los tratamientos clínicos con pacientes, que responden mejor a esos tratamientos que a los protocolos de tratamiento convencional. Luego después hay muchas condiciones, por ejemplo, las neuropatías responden muy bien a la acupuntura. La acupuntura también resuelve la migraña, los dolores de cabeza crónicos, mucho mejor que se consiguen mejores resultados que los resultados que se obtienen con los tratamientos de medicina convencional. Innumerables casos he tratado de manera efectiva. Y no solamente yo, en China se tratan millones de seres humanos con medicina oriental para esos casos, de forma efectiva y segura. Porque a veces las personas, con razón o no, porque ellos no han tenido acceso, no conocen la medicina oriental, nunca han visto un hospital ni una clínica de medicina oriental, por lo general. No todas las personas, pero la mayoría en esta parte del mundo pues tienen entonces preguntas y entonces ellos no saben de estas opciones y muchas veces me dicen, y es que se usan esos tratamientos porque no hay medicina convencional y no, nada de eso. Al contrario, hay y inclusive al mismo nivel que acá o en algunas áreas muy superior, inclusive, y no todas no tenemos la cabecera o el liderazgo en todas las áreas de la medicina convencional, no, muchos están en Asia y en otros países también, así que ese no es el tema es que se usa porque se consiguen mejores resultados terapéuticos que con los procedimientos convencionales. Hay innumerables de casos así. Por ejemplo, la acupuntura para resolver las secuelas de accidente cerebrovascular. Ningún tratamiento, con el respeto de los neurólogos, que pueden ser muy buenos, pero ninguno de los tratamientos convencionales es superior a la acupuntura, particularmente la electroacupuntura, en combinación con la medicina herbaria para resolver las secuelas de accidente cerebrovascular. ¿Que los resuelve todo? No. La mayoría los mejora y algunos sí los resuelve y vuelven a recuperar la función motora, porque ayuda a que el cerebro pueda reconectarse, en otras palabras. Busca otros caminos para la caminos conexión. Alternativos y se reconecta. La electroacupuntura es extraordinaria para eso. Y ninguna terapia, repito, neurológica, es tan comparable en cuanto a la eficiencia, digamos, que se obtiene con la electroacupuntura para eso. Los mismos casos de túnel carpiano, inflamación en la muñeca, dicen, ¿no? En el wrist, por opresión, ¿no? de los nervios ahí en el túnel carpiano, o lo que también conocemos en inglés como carpal tunnel. Ese síndrome responde muy bien, no todos los casos, pero la gran mayoría de los casos resuelven sin tener que someterse a cirugía, que por cierto es traumática y hay un % que termina peor que incluso como entraron inicialmente. Y la misma fascitis plantar también responde mejor a la acupuntura que a los tratamientos convencionales. O sea, hay innumerables de casos que te puedo poner como ejemplo, tanto en la medicina física como funcional, donde la medicina oriental aporta mejores resultados que la medicina convencional. 305-267-4560 es el teléfono de la clínica del doctor Marcelo Lam. 305-267-4560. Doctor Lam, nos reencontramos la próxima semana. Con mucho gusto, Jenny. Este programa ha sido posible gracias a TCN Physicians, la clínica del doctor Marcelo Lam en Miami. Teléfono 305-267-4560. Vida con Salud se transmite los sábados y domingos a las 9 de la mañana. Les deseamos salud y suerte.